Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Dios les bendiga, muy buenos días, muy buenas tardes, no sé a qué hora nos escuchen, pero que Dios les bendiga en este tiempo tan hermoso. Sabemos que Dios tiene todos nuestros tiempos en sus manos y pues aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor, ese mensaje, esa reflexión que Dios tiene para usted en esta hermosa mañana. Enviamos un saludo de parte de nuestros pastores, Eduardo y Abigail Espejel. Esta es la página de Hay Poder en Jesús y como siempre pidiéndole al Señor que sea Él quien nos use, que sea Él quien ponga la palabra en nuestros labios, que sea Él quien hable a su corazón. Y en esta hermosa hora yo quiero hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hermosa hora, Señor, nos acercamos a ti con gratitud, nos acercamos a tu presencia, Padre, para pedirte que en este momento, en este tiempo, tú tomes control de nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de nosotros, que seas tú manifestándote en esta hora, que sea tu presencia la que en esta hora obre en nosotros. Úsanos como el instrumento útil en tus manos preciosas. Nos ponemos en tus manos pidiéndote que hables tú a través de nosotros, que toda palabra que sea la correcta, la conveniente, Señor, para la edificación, consolación o exhortación de tu pueblo. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En esta hora, Señor, permite que podamos, Señor, ser ese vehículo, Señor, ese canal de bendición para tu pueblo, para todos aquellos que escuchen tu palabra, Señor, aun si no conocen de ti, Padre, que sea el tiempo en que se acerquen a ti, Señor, a través de esta palabra, que es tu palabra, Señor. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, habla a través de tu sierva, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En esta hora pues vamos a abrir la palabra del Señor ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 4 y 5. El tema es mantente en contacto. Ahora todos, en este tiempo, toda la gente trata de estar en contacto con su conocido, con su amigo, con su ser querido, a través de todos los medios, dispositivos que hay, ¿verdad? Toda la tecnología que ha avanzado en una forma muy vertiginosa, unos años para acá. Empezó el internet y a partir del momento del internet marcó como que un cambio en la historia de la forma de comunicación. Y bueno, sabes que la comunicación es importantísima en todos los aspectos de la vida, ¿sí? En todos los niveles, en todas las áreas, en todas las razas. Es importante que haya una comunicación, mantenerse en contacto, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso del 4 al 5. Dice así la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, permanecer es mantenerse, mantenerse. Permanecer es persistir, insistir. Y bueno, aquí el mensaje que yo quiero llevarles a que ustedes lo tengan muy en cuenta es permanecer en contacto. ¿Con quién? Bueno, usted ya hace su parte todos los días, porque me imagino que lo primero que hace usted en la mañana es mandar un mensajito a su amigo, a su amiga, a su ser querido para desearle que tenga un día excelente, un día precioso, que la bendición de Dios sea sobre ellos. Y pues ahí está el mensaje. Usted se mantiene en contacto con sus amigos, usted se mantiene en contacto con sus conocidos, con sus familiares, con sus vecinos. De hecho, pues ya está en los grupos, se incluyen los grupos no solamente familiares, sino también los grupos vecinales, ¿sí? Ya está ahí, todos tienen ese tiempo, ¿verdad? Para buscar el estar en contacto con los vecinos y para estar en, oye, ¿qué crees que a través del WhatsApp, a vecinos, les comento que hay un coche afuera de tal dirección y no conozco ese coche? O está en la esquina alguien espiando y pues ahí ya se comunican todos. Entonces se mantienen en contacto para avisarse algo, para decirse algo, para comunicarse algo. Y en estos tiempos es importantísimo que nosotros nos mantengamos también en contacto con el Padre Celestial, con el Dios de la gloria. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Dice la palabra del Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, manténganse en contacto conmigo, manténganse en mí, ¿sí? Manténganse en mí, yo en ustedes. Como dice también el Evangelio de Juan en su capítulo 17, el Señor Jesús dijo, Padre, tú en su oración, en esa oración preciosa, en esa oración, en su última oración, donde Él ora por sus discípulos y por todos aquellos que van a creer, nos incluimos nosotros, porque nosotros hasta este momento ya creímos, y aquellos que van a creer todavía. El Señor Jesús ya oró por nosotros, así es de que dice el Señor, manténganse en mí. Y podemos ver que el Señor Jesús ahí está, diciendo que permanezcamos en Él, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces, fuera de Él, sin Él, nada podemos hacer. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Bueno, hay que comprender algo bien importante en esto, ¿sí? ¿Cuáles son los grandes beneficios de mantenerse en contacto con el Padre de la Gloria? Bueno, pues nosotros cuando nos mantenemos en contacto con el Padre, es como tener una relación con el Padre terrenal, ¿sí? Yo creo que cuando ya nosotros crecemos, nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial, pues tenemos que depender completamente de Él, así como de nuestro Padre terrenal. Hay ocasiones en que buscamos esa comunicación, el estar siempre pendiente, ya sea porque necesitamos de Él o porque necesitamos cuidar al Padre terrenal. Entonces, sí es importante. Nosotros siempre vamos a necesitar estar en contacto con el Padre Celestial. Necesitamos estar pendientes de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios quiere de nosotros, porque necesitamos saber cuál es su buena, su perfecta y su agradable voluntad. Porque así es la voluntad de Dios. Entonces necesitamos estar siempre en contacto con el Padre. ¿Qué quieres que haga? Padre, ¿cómo me conduzco? Padre, ¿cómo hablo? Padre, ¿a quién le hablo? Padre, ¿qué necesito hacer para agradarte? Y en esta hora, ¿verdad? Vamos a ver que el mantenernos en contacto con el Padre Celestial, pues es un medio que Dios ha provisto para tener compañerismo con sus hijos, con su pueblo. Y pues a raíz de ello, a partir de ello, vemos que la oración hace posible que nosotros tengamos comunicación con Dios. Es una forma de tener comunicación con el Padre. Dios nos invita a acercarnos a Él y anhela que nosotros lleguemos ante su trono. Tenemos acceso a ese trono a través de la sangre de Jesús. Vemos que la oración es la llave que abre todos los almacenes de la infinita gracia y poder de Dios, de la infinita gracia y misericordia del Padre de misericordias. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene está al alcance de nosotros a través de la oración. Es todo lo que podemos necesitar para tener una dependencia completa del Padre de la Gloria. Y vemos que es importante ese diálogo. No puede ser un monólogo, ¿no? Es un diálogo. Nosotros podemos ver que la oración nos permite comunicarnos
con Dios y viceversa. Nosotros a través de estar en contacto con el Señor podemos escuchar su voz. Bueno, dice en Hebreos 11:6 que es bien importante que tengamos fe. Cuando una persona viene a Dios en oración, tiene que tener fe. Porque es necesario, dice la palabra del Señor, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es de que el poder mantenernos en contacto con el Padre Celestial es un privilegio. Es algo que los amados, en este caso nosotros, debemos de buscar constantemente. No se debe de tomar a la ligera, sino que debe de ser el número uno en nuestras prioridades. Buscar tener esa relación con Dios. Decimos, ¿verdad?, que nosotros como cristianos tenemos 4 prioridades. Y la primera, antes que otra cosa, es tener esa relación con Dios. Puede ser que usted haya caído en la cárcel por alguna situación. Que pueda usted ser secuestrado. Dios nunca lo permita. Cancelamos esa palabra, ¿verdad? Oramos que nunca nadie se acerque ni a nosotros, ni a nuestros seres queridos, ni a nadie que forme parte de la familia de Dios para pasar por una situación así. Pero en un momento dado que pudiera ser para que Dios manifieste su poder y su gloria, la oración, como decimos, de las prioridades del cristiano, siempre va a ser tener esa comunión con Dios. Primero Dios, luego mi familia, en tercer lugar mi trabajo y en cuarto lugar mi ministerio. ¿Sí? Esas son las 4 prioridades del cristiano. Primero, nuevamente repito, primera prioridad es Dios. Yo y Dios, Dios y yo. Yo en Dios y Dios en mí. Entonces, Dios, mi familia, mi trabajo y mi ministerio. Son las 4 prioridades que debe de tener el cristiano en su vida. La palabra en griego para hablar de comunicación o de oración es proseukomai. Esto significa hablar con Dios. La palabra es progresiva. Comienza con el sustantivo euke, que significa oración a Dios, incluyendo el hacer un voto. La palabra se extiende al verbo eukomai, un término especial que describe una invocación, una súplica, y el pros, que significa en dirección a Dios. Proseukomai se convierte en una de las palabras más frecuentes para definir la palabra hablar con Dios. Dirigir nuestras súplicas a Dios esperando una respuesta. Alguien decía por ahí, alguien escribió por ahí que orar es interceder tiernamente, cariñosamente por todas las necesidades del mundo. Y vemos que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que estemos en contacto siempre con Él. Así es de que la oración no es sacar una lista larga y presentarla a Dios. No. No es un rollo, no es un pergamino de peticiones. La oración es mantenernos en constante comunicación, en constante contacto con Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la forma de tener una relación profunda con Jesucristo. Dice el libro de Juan, en su capítulo 15, verso 15, ya no os llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque el tener una constante contacto con el Padre Celestial hace que la presencia de Dios se convierta en algo tan visible y tan patente en nuestra vida. Es la presencia de Dios. La presencia de Dios son 2 caras en la misma moneda. La comunicación, o la convicción más bien, de la presencia de Dios es el resultado de hablar con Él y escucharle a Él, escucharle por medio de la oración. Pero usted se preguntará, ¿por qué? O sea, ¿para qué? No necesito hablar tanto con Dios, ¿no? Sí necesitas hablar con Dios. Necesitas tener una relación muy cercana a Dios, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Están pasando cosas que para nosotros son inusitadas, no podemos decir que son chistosas o que son curiosas, no, son preocupantes. Ahorita lo que está pasando en Medio Oriente y en Asia es terrible. Realmente tenemos que interceder, tenemos que orar, tenemos que acercarnos al Padre, tenemos que estar en contacto con Él
para que Él nos revele qué es lo que está pasando, que seamos entendidos en cuanto a lo que está pasando en estos tiempos. No nos podemos quedar impávidos, no nos podemos quedar quietos y esperar a ver qué pasa, ¿verdad? No, pues si viene una guerra nuclear, pues ya me escondo debajo de la tierra. No, porque no tenemos ni siquiera, para empezar, pues ese conocimiento, ¿verdad? De que pudieran haber una guerra y pues nosotros ya tenemos nuestro búnker, o ya tenemos un escondite, ya tenemos un canal, tenemos un túnel, tenemos una cueva donde meternos, escondernos y que no nos pase nada, ¿no? No puede ser, pero nuestro único refugio siempre va a ser el Dios de la gloria. El Dios Todopoderoso. Él tiene todo el control de todo lo que está pasando. Él puede hacer cosas grandes, maravillosas, poderosas, cambiar los pensamientos del hombre, cambiar las estrategias, hacer que las estrategias o los planes, los propósitos que tiene el hombre para destruirse, inclusive él mismo, cambien por completo. Destruirlos, destruir sus planes, frustrar sus propósitos. Y el Señor frustra los planes de los malvados y hace que todo eso se convierta para bien. Pero bueno, quiero decirles que la oración, la comunicación con Dios derrota a Satanás. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos lo dice en 1 Pedro 5:8. Así es de que cuando usted se pone, se mantiene, se sostiene de la mano de Dios, o se mantiene en contacto con el Dios de la gloria, o usted se pone al servicio de Dios, esto hace que usted sea como el barro en las manos del alfarero. Esto permite, bueno, y usted tiene que decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad. Cuando usted dice hágase tu voluntad, usted está rindiéndose completamente al Señor. Hay una rendición total, completa. Cuando usted reconoce que usted no puede hacer nada y que lo único que tiene que hacer es dejar todo en las manos del Señor y que Él haga su voluntad, entonces está usted rindiéndose por completo al Señor. Usted se humilla, hay una humillación al Señor. Podemos recordar a varias personas que pasaron por situaciones difíciles. Bueno, y aún cuando tuvieron que rendir todo al Señor, podemos recordar cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a las aguas bautismales, allí en el río Jordán, ¿verdad? Que este río Jordán nos habla de descender, de humillarse, de bajarse, de reconocer su vulnerabilidad y necesitar de Dios, necesitar de ese Dios vivo y verdadero, el Padre Celestial que hizo todas las cosas que vemos, los cielos, la tierra y todo lo que existe. Entonces podemos reconocer que el ponernos a la disposición o en la posición de esperar la respuesta de Dios, dijo, el Señor Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Como nos lo dice en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 24. La oración eficaz del justo puede mucho, obrando eficazmente. Sí dice la palabra de Dios también ahí en la carta de Santiago, del Santiago capítulo 5, verso 16. Cuando se pasa el tiempo en oración se pueden lograr muchas cosas. Cuando tú pasas tu tiempo en comunicación con el Padre Celestial, que tú no pierdes el contacto, que siempre estás en ese constante comunicación con el Padre Celestial, dice la palabra de Dios que tú puedes ver la mano de Dios obrando a tu favor. Ustedes recordarán a Elías. Elías tenía una comunicación increíble con el Padre Celestial. Él escuchaba la voz de Dios que le decía: Elías, ¿dónde estás? Y él podía hablar con Dios directamente y decirle: pues, Señor, aquí estoy escondiéndome. Soy el único profeta que queda vivo y me buscan para matarme. Podemos recordar la historia de Elías, que dice que, bueno, Elías fue un profeta, que estuvo durante el reinado del rey Acab y Jezabel. Esos malos reyes de Israel que pervirtieron completamente, permitieron la perversión completa en Israel. Y entonces podemos ver que Elías predicaba y se levantaba en contra de Acab y le decía: tú estás mal, rey, y te van a venir cosas terribles y esto va a pasar sobre de ti. Ya se había dado una palabra sobre lo que iba a pasar a Acab y a su esposa, Jezabel.
Esto no le agradaba a Acab, al rey, no le agradaba escuchar lo que Elías le decía. Pero entonces podemos ver que dice la palabra de Dios. Dios le dijo, ora para que no caiga lluvia, ¿sí? Y oró fervientemente que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años. Y él dijo, solamente con mi palabra va a volver a llover. Y entonces otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces podemos ver que cuando uno se mantiene en contacto con el Padre de la Gloria, pueden suceder cosas maravillosas, increíbles, poderosas. Vamos a ver algunas formas en que uno se puede mantener en contacto con el Padre Celestial en todo tiempo. Y podemos ver maneras en que tú te puedes acercar al Padre Celestial. Tú, hermano o hermana, que no pierdas tu tiempo. Puedes cerrar tus ojos en donde quiera que estés y hacer una breve oración y suceden cosas increíbles. Porque Dios escucha, Dios está atento a la oración del justo. Y dice la palabra de Dios en Santiago que la oración del justo puede mucho obrando eficazmente. Entonces, puedes orar, debes orar. Debes de mantenerte en contacto, debes de mantenerte en oración, debes de mantenerte fervientemente orando al Padre Celestial, tener ese contacto. Necesitas dejar las redes, válgame la redundancia, ya por ahí lo vi en un meme me parece, abandonar las redes, darle menos tiempo a las redes y buscar más mantenerte en contacto con el Padre de la Gloria. Vamos a ver algunas formas en que puedes acercarte al Padre. Tenemos la oración modelo. Creo que hace algunas semanas di este tema acerca de la oración modelo. Y pudimos ver algunos aspectos acerca de esta oración. Pero hoy lo vamos a ver de otra forma. Ahí en el Mateo 22:37 nos dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y también nos dice en el Salmo 96, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Sí? Y luego también dice en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas. ¿Sí? Entonces, Dios nos pide que le adoremos. Él nos creó para que le adoráramos, para ser para la alabanza de su gloria. Entonces, para eso fuimos formados, para eso fuimos creados, para adorarle. Y es importante que nosotros podamos, a través de nuestra oración, antes que otra cosa, poder adorarle, reconociendo también nuestras faltas, reconociendo que le ofendimos, que pecamos, que hicimos cosas desagradables delante de Él. Recuerde que no se puede presentar del Padre si usted no se ha puesto a cuentas delante de Él. Entonces, algo que es bien importante es la adoración y la confesión de sus pecados. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 1 Juan capítulo 1, verso 9. Y también algo bien importante que tenemos que hacer es que siempre debe de haber gratitud. Dice, y todo lo que hacéis, dice la palabra del Señor, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, por medio de Cristo. ¿Sí? No tenemos medios, no tenemos ningún mérito para podernos acercar al Padre de la Gloria. Los únicos méritos que tenemos y son suficientes son la sangre de Cristo, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Quizás tú nunca has oído, tú que nos escuchas por primera vez, hoy que quizás por coincidencia caíste en este canal, quizás tú no has tenido oportunidad de conocer al Dios Todopoderoso. Y dice el Señor Jesús, y esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien enviaste. Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Fue enviado por el Padre porque el pecado del mundo era tanto que desde antes de la consumación de los tiempos, antes de que se fuera creado el mundo, Dios ya sabía que íbamos a necesitar un Salvador y prácticamente ya estaba dispuesto en los planes de Dios que Jesucristo viniera a este mundo para restaurarnos, para redimirnos de nuestro pecado, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda impiedad y pues nos pudiésemos
renovar nuestra relación con el Padre para mantenernos en contacto. Mantenernos en contacto. Así es de que es importante que nosotros podamos cada día poder dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Yo creo que cuando usted hace algo, lo que menos espera, cuando usted hace un favor, lo que menos espera es la gratitud. Perdón, lo que más espera, o lo que, sí, lo que menos, ahora sí que válgame la redundancia. Usted espera que al menos le den las gracias por el favor hecho. Porque cuando usted no recibe las gracias, uno se siente triste y decepcionado. Y dice usted, bueno, qué persona tan ingrata, no sé, ni siquiera me dio las gracias. Y a veces ni siquiera el favor se puede pagar, pero al menos decir gracias es suficiente. Un gracias que nos salga del corazón. Un gracias que pueda decir lo que realmente sentimos. Esa gratitud que se manifieste, que se pueda evidenciar a través de un gracias que salga de todo nuestro corazón. Y pues también suplicarle al Padre de misericordias, suplicarle al Padre Celestial, al Dios eterno, al Rey de la Gloria, al infinito Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios que vive y reina para siempre, al gran yo soy, suplicarle que tenga misericordia de nosotros, suplicarle que tenga misericordia de este mundo tan lleno de maldad, porque estamos llegando a tiempos donde la maldad ha corrompido tanto al hombre. Ya no, bueno, no sé si preocuparnos, ¿verdad? U ocuparnos, que sabemos que Dios ya tiene el control de todo esto que está pasando, pero la verdad están pasando cosas tan difíciles que cuando escucha uno las noticias se espanta uno y dice uno, ay Dios mío, ¿qué más me falta por ver? No sabemos si Dios nos va a permitir ver hasta lo último de la maldad de los hombres, o esto ya será cuando sea lo que es el arrebatamiento de la iglesia y que venga lo que es la gran tribulación, que dice la palabra del Señor que será destruida una tercera parte de la tierra, ¿verdad? De los moradores de la tierra, y que ni aún así se van a arrepentir, al contrario, van a blasfemar el nombre de Dios. Entonces ahorita están pasando cosas feas completamente. Prendemos las noticias y bueno, yo creo que lo que menos queremos escuchar es que se mataron, hubo balacera, cuerpos encontrados, bueno, cosas terribles, niños perdidos, niños jovencitos o jovencitas violados. Dios nos ayude de verdad, porque esto está terrible, pero lo que sí tenemos que hacer es pararnos en la brecha. Y hay un versículo muy impactante ahí en el libro de Ezequiel, en su capítulo 22, verso 30, y dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Dios está buscando personas que se pongan en la brecha, que Dios está buscando personas que oren, personas que se mantengan en contacto con Él, que estén orando a favor de la tierra, que realmente sientan dolor por todo lo que está pasando y que puedan doblar su rodilla, que puedan levantarse en un clamor para que Dios perdone tanta maldad, para que Dios cambie el corazón del hombre, para que quite ese corazón de piedra y dé un corazón de carne, lo cambie por un corazón de carne. Pero tiene que haber ese sentir, ese mover del Espíritu Santo en uno. Permite que Dios despierte tu espíritu, lo que tú sientes, que seas sensibilizado a lo que está pasando, que llegues a tener una comunicación con el Padre de la Gloria y que tú puedas decirle: Señor, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo interceder? ¿Qué puedo decirte en mi oración que llegue a tocar tu corazón, Señor, para que tú cambies todo lo que está pasando? Porque las noticias están terribles. Y entonces podemos nosotros seguir y mantenernos en ese sentido. Y no solamente intercesión, sino también entrar en esa guerra. Sabemos que esa guerra, hay una guerra espiritual que siempre ha existido por los siglos. Ahora sí que por los siglos de los siglos siempre ha existido una guerra espiritual, y que de tal manera que cuando empezó esa guerra aquí ocurrió un cataclismo.
¿Por qué? Porque cuando hubo una rebelión en el cielo, usted recordará la historia de Luzbel, ese querubín que el Señor creó para que de alguna forma gobernara a sus ángeles, y que después se quiso sentar en el trono de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor, que nos habla ahí en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, de que nos dice que fue formado, de la forma en que fue formado, querubín, ¿verdad? Y su nombre es Luzbel. Y entonces dice que él sintió dentro de él, dice que él quiso subir al trono, sentarse en el trono y reinar como Dios. Y entonces Dios tuvo que arrojarlo de donde se encontraba, en ese lugar de poder y autoridad, para la tierra. Y por eso aquí en la tierra ocurrió un cataclismo. Y entonces, a partir de ese momento, hay una guerra espiritual constante, día a día. Y usted tiene que ponerse en pie de guerra, levantarse en pie de guerra para poder orar, interceder y guerrear por todo lo que está pasando, para derrotar, para atar. Porque tenemos esa autoridad, tenemos autoridad para atar y desatar. Pero ¿qué es lo que va a atar y qué es lo que va a desatar? ¿Sí? Usted puede atar todo lo que se está moviendo. Dice la palabra del Señor que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Entonces, nos damos cuenta que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, pero también fuimos formados para formar parte de un ejército que se levanta en pie de guerra todos los días, que se levanta a favor de una tierra que está al borde otra vez del cataclismo. Ya no va a haber un diluvio. Dios ya no va a destruir la tierra a través de un diluvio, ¿no? Nosotros mismos nos vamos a destruir, porque estamos destruyendo la tierra. Y la tierra está gritando, la tierra está gimiendo, la tierra está clamando porque ya quiere ser renovada. Entonces, dice la palabra del Señor, tomad toda la armadura de Dios, orando siempre, en todo tiempo. Y dice que, hablando acerca de nuestra armadura, ¿sí?, para podernos enfrentar a este cataclismo universal, a este conflicto espiritual, este conflicto universal, reino de Dios, reino de Satanás, reino de luz, reino de las tinieblas, el reino de los cielos, el reino de los infiernos, ¿sí? Y podemos ver entonces que para eso Dios nos ha dotado de armas poderosas. Allí en 2 de Corintios 10, versículo 4 y 5 nos dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta. Y cuando nosotros hablamos de fortaleza, estamos hablando, esto implica murallas que se levantan, fortalezas que se levantan como un castillo construido con murallas para protegerse de invasores. El poder de Dios en nosotros es el arma para destruir estas fortalezas, estas murallas o barreras demoníacas. La palabra argumento se refiere a imaginaciones o especulaciones que están conectadas con el pensamiento, la mente. Y si el reino de Dios es adentro de nosotros, entonces nosotros vivimos en un campo de batalla constantemente. Jesús declaró que lo que atemos o desatemos en la tierra será atado o desatado también en el cielo. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y esto nos lo dice en Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 18. Primeramente, vamos a mencionar el cinturón de la verdad. Es necesario conocer a Dios y saber que su palabra es verdadera. La coraza de justicia, conocer la importancia de estar y de caminar bien con Dios. Saber que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido justificados delante de Dios y que no podemos actuar injustamente, ¿no? Ni tampoco nos tenemos que aliar con personas injustas, no, tampoco. ¿Por qué? Porque hay una maldición para aquellas personas que se alían con los que obran injustamente. Porque con los que se alían con personas que actúan impunemente. Así es de que no podemos
permitir que nosotros seamos parte de la injusticia. Tenemos también la coraza de justicia. Esto es conocer la importancia de estar, de caminar con Dios y saber, el que sigue es el Evangelio de la paz. Jesucristo es nuestra paz, dice la palabra de Dios, que Él ha derribado la pared intermedia que existía de separación entre Dios y el hombre. Ahora para Dios hay un libre acceso. Antes no se podía tan fácilmente. Cuando Dios levantó un pueblo para Él, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel pecaba constantemente y el pueblo se podía acercar a Dios solamente a través de sacrificios. Su pecado podía ser borrado solamente a través de sacrificios. Y decía el salmista, bienaventurado el hombre cuyos pecados son borrados. Pero hoy, por medio de la sangre de Cristo, por medio de su sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario, es que tus pecados son borrados ya. Ya no tienes pecados, el Señor los llevó en la cruz del Calvario, el Señor ya pagó el precio por tus pecados, ya pagó tu maldad, lo que te tenía que tocar a ti ya le tocó a Él ya lo pagó, Él ya lo llevó, Él ya borró nuestro pasado y ahora somos libres. También es importante que puedas tomar el escudo de la fe. Ya en muchas ocasiones hemos hablado del escudo de la fe. Detrás de este escudo podemos descansar sabiendo que la batalla es del Señor. Tenemos que entender que al poner nuestra fe en Dios, obtendremos la victoria sobre toda circunstancia. Sea cual sea la voluntad de Dios, tú vas a estar en paz. ¿Por qué? Porque sabes que todo lo que te va a pasar obra a tu favor. Obra a tu favor. Dios está de tu lado, Dios está de tu parte. El yelmo de la salvación. Esto protege tu mente y te ayuda a tomar decisiones bajo la voluntad de Dios. El yelmo de la salvación te da la certeza de que tú ya fuiste salvo no por obras, sino por gracia. Porque por obras nadie puede ser salvo. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es justificado por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya todo lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él ya hizo el 99%. A ti te toca hacer el 1%. Pero tienes que estar vestido y tienes que estar listo para esta guerra porque estamos en una guerra constante. Y lo único que te puede mantener firme es estar en contacto con el Dios de la gloria. Mantente en contacto. Mantente en contacto. Busca su presencia, busca su poder, busca su gracia. Busca cómo dirigir tus pasos. Que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te dirija. Y ya una arma poderosísima que tenemos es la espada del Espíritu. La palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Y el libro de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, tenemos un arma poderosísima. Mira, esto es lo que te va a ayudar, pero tú tienes que alimentarte diariamente de esto. Alguien me preguntó en una ocasión que por qué tenemos que leer diario la Biblia. ¿Por qué? Porque este es el alimento espiritual que tenemos. Este es el alimento que alimenta nuestra alma. Nuestra alma necesita ser alimentada. Porque si tú le das más alimento a tu carne, va a ganar tu carne. Pero si le das más alimento a tu espíritu, tu alma van a vivir, no a sobrevivir, sino a vivir fortalecidos en el Señor. Porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios te fortalece. La palabra de Dios te mantiene, te sustenta, te alimenta. Así es de que sí es importante que tú te puedas llenar de la palabra de Dios, porque esa es la espada del Espíritu. ¿Cómo vas a derrotar al enemigo? Pues con la espada que sale de tu boca. Con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Y algo que debes de recordar siempre es que mientras tú haces la guerra espiritual, alguien está peleando por ti.
déjame decirte algo muy importante. Hay personas que no creen en esto. No creen en que haya huestes de maldad. Hay personas que no creen que Satanás esté vivo y activo aquí en el planeta Tierra. Le estoy haciendo propaganda a un libro. Así se llama, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Entonces, simplemente están desprotegidos. Simplemente no tienen armadura. Simplemente están omisos de que hay una guerra en este mundo. Una guerra que existe desde el principio de la creación del hombre. Porque la tierra tiene más tiempo de que fue creada. Pero el hombre, cuando el hombre fue creado, ya había ocurrido aquí el cataclismo. Ya había sido lanzado Satanás aquí a la tierra. Pero hay personas que siguen en afirmar que no existe una guerra espiritual. Pero sí lo sabemos, que existe, podemos ver que ahí está. Bueno, si tú lees el Antiguo Testamento, para empezar desde el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, cuando la serpiente se acercó a Eva y que le ofreció ese fruto deseable y codiciable, y que le dijo, con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y que Eva cayó en la tentación y le dijo, no, es que no, Dios no nos dijo así, nos dijo que solamente de este árbol. Ahí entonces empezó a provocarla, y eso es lo que hace el enemigo, provocarte, ¿sí? Provocarte poniéndote pensamientos de que no existe Satanás. Es más, la gente que no conoce a Cristo sabe más de Satanás, de su guerra, de su lucha, de que es tu enemigo, que los que están dentro de la iglesia, dentro del camino de Dios. Porque así es, desgraciadamente. Hay personas que no aceptan, hasta que empiezan a tener ya revelación de parte de Dios, saben que esto sí es posible. Saben que esto existe, que esto es real y que esto es una lucha, una batalla diaria. Pero sabemos también que la guerra de antemano ya está ganada. Ya fue ganada en la cruz del Calvario. Fue ganada en esa cruz en la cual murió nuestro Señor Jesucristo. Así es de que lo único que tienes que hacer es tomar esa batalla, tomar esa victoria, pararte en fe y decir, soy más que vencedor, por medio de Cristo, por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario por mí, porque dice su palabra que el enemigo fue vencido públicamente, exhibido públicamente, y dice que él puso debajo de su iglesia, y tú, que has creído en Jesucristo, eres parte de la iglesia. Y entonces dice que esta potestad nos dio a nosotros de poder aplastar al enemigo debajo de nuestros pies. Y si es importante que día a día tú puedas decirle al enemigo aquello que se esté manifestando en tu vida, que tú puedas decirle al enemigo, no tienes parte ni suerte en mi vida. Te echo fuera de mi vida, te echo fuera de mi familia, te echo fuera de mi camino. No me vas a hacer un estorbo, no me vas a meter estorbo, no me vas a meter estocada, no. Ni tampoco la pata, ni el pie, ni nada, no. Yo no voy a permitir que tú vengas y me derribes porque el Señor me levantó. Pero tienes que estar consciente que hay una guerra, que esa guerra es todos los días. Hay una batalla diaria que tienes que ganar. Pero lo mejor de todo es que Dios está de tu lado. Dios está de tu parte. No estás solo en este mundo. No estás solo. Somos un gran ejército de millones de personas que han sido lavadas, que han sido santificadas, que han sido restauradas, que han sido adoptadas, porque ahora somos adoptados, somos una nueva creación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí podemos ver que tenemos armas poderosas y que tú ya tienes la victoria por medio de Jesucristo. Cristo nos hace más que victoriosos. Cristo nos hace más que vencedores. Y nada se puede levantar en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo ya está vencido, y todo lo que quiera poner en nuestra vida, si son problemas familiares, recuerda que tienes a alguien a quien acercarte. Te mantienes en contacto y tú vas a tener la respuesta, la ayuda. Y si la ayuda va a llegar del cielo. Llega porque llega. Llega porque el que lo prometió es fiel para cumplirlo. Si tú tienes
hijos que están viviendo mal fuera de la voluntad de Dios, que viven en drogadicción, que viven en adicciones, que viven en alcoholismo. Perdón, porque vuelvo a repetir, ¿verdad? Cuando hablamos de adicciones nos estamos refiriendo a toda clase de adicción, ya sea droga, alcohol, pornografía, ya sea mentiras, ya sea robo, ya sea todo esto son cosas que el enemigo va poniendo en nuestro camino y en las que uno cae, pero hay victoria en Jesús. Hay victoria. Reprendemos todo esto en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte en nuestra vida. Y podemos romper, podemos renunciar. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de atar y desatar. Así es de que dice la palabra del Señor que es necesario que reconozcamos que necesitamos de Él y que debemos de mantenernos en contacto. Porque la victoria solamente nos la da cuando reconocemos que la presencia de Dios está con nosotros. Dice su palabra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, lo segundo es saber quiénes somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos sido salvados, lavados, renovados, restaurados, santificados. En Cristo Jesús hemos sido adoptados, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos sido redimidos. En Cristo Jesús hemos sido santificados también. Y la santificación, cuando hablamos de santificación, hay una santificación instantánea, pero también hay una santificación progresiva. Porque a veces no es tan fácil dejar las cosas en las que uno ha vivido por años inmerso. Posiblemente, a lo mejor hay personas que han vivido por años y años y años bebiendo, siendo adictos al cigarro, siendo adictos a la marihuana, siendo adictos a alguna droga, y ahí están y no pueden salir de eso porque ya dependen completamente. No viven si no se mantienen de esa dependencia. Pero cuando uno rompe con eso y se mantiene uno en contacto con Dios, las cosas cambian. Él nos hace libres. Él te puede hacer libre. Cualquiera que sea tu situación, hoy te quiero invitar para que tú busques a Dios y busques mantenerte en contacto con el Padre de la gloria, con el Padre de misericordias, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre celestial, al que nosotros podemos decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, porque nosotros perdonamos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Este es el Padre nuestro, pero nosotros podemos acercarnos al Padre y convertir esa oración en una oración de invocación, en un clamor, en algo que salga del corazón, cambiando nuestras palabras aún en sollozos y poder llegar a la presencia de Dios para mantenernos siempre en contacto. Puedes orar sentado, puedes orar levantado, puedes orar en el camino, puedes orar caminando, puedes orar en la combi, puedes orar en el auto, puedes orar en el metro, puedes orar en el trabajo, puedes orar en el baño. Aquí lo importante es que tú trates de mantenerte en contacto con el Padre por medio de Jesucristo, pidiendo la guianza del Espíritu Santo. Mantente en contacto. Dice la palabra del Señor, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ya, aquí está todo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es de que no estás solo, Dios está contigo. Dios quiere que tú te mantengas en contacto con Él. Dios está listo para que tú le puedas invocar en el momento que tú lo necesites. Así sea una oración breve, 5 palabras. Por favor, Dios, ayúdame, sálvame, líbrame de esto que viene. Ahí está la respuesta del Padre, porque Él ha prometido y Él no se puede negar a sí mismo. Dios no es mentiroso, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo
y así va a ser. Solamente que tú ores a Él creyendo y manteniéndote en contacto con Él todo el tiempo. Solamente que tú le creas al Padre, que tú le creas al Hijo, que tú le creas al Espíritu Santo. Cree que el Padre está en ti, porque el Espíritu Santo está para eso. El Espíritu Santo te revela al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo hace que el Padre sea visible y audible para ti y para todos aquellos que busquen la presencia de Dios y mantenerse en contacto. No hay tiempo que perder, no hay tiempo para seguir en lo mismo. Tienes que buscar tener esa conexión con el Padre, tener ese contacto con el Padre. Así es de que yo te invito para que tú uses estas armas de la oración. Recuerdo que nosotros trabajamos mucho con lo que se llama el encuentro. Y recuerdo que dábamos llaves, 5 llaves que podían abrir los cielos. Uno de ellos era el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la palabra de Dios, la oración y la fe. Entonces tenemos estas llaves que pueden hacer de ti el hombre más poderoso del mundo. El hombre que se puede enfrentar al enemigo y que sabe que de antemano la guerra ya está ganada. Así es de que cada batalla que tú te enfrentes con el enemigo, tú vas a encontrar el apoyo, la ayuda. Alguien va delante de ti. Alguien te va a cubrir con su presencia. Alguien te va a dar la victoria. Alguien que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo conoce todo, que es eterno, que es todopoderoso. El que hizo todas las cosas que nuestros ojos ven, sean montañas, sea cielo, sea luna, sea sol, sean estrellas, todo lo visible y lo invisible, sean tronos, sean potestades, sean reinos, todo lo hizo Dios por Él y para Él, y todo eso lo puso debajo de nuestros pies. Así es de que hoy tú puedes hacer la diferencia. Hoy tú puedes formar parte de ese ejército si te mantienes en contacto. Recuerda que hay una lucha, hay una guerra, pero que tú puedes hacer cosas grandes si te mantienes en contacto. Vamos a terminar este tiempo. Que Dios les bendiga. Voy a hacer una oración. Voy a pedirle que cierre sus ojos y que ahí donde usted esté escuchando, pueda usted también conectarse en este momento con el Padre Celestial, con el Padre de la Gloria. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hermosa hora, venimos delante de ti, adorándote, exaltándote, glorificándote. Señor, te damos tantas gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos sentir como siempre estás, Señor, presente cada vez que invocamos tu precioso nombre. Gracias porque nos permites mantenernos en contacto contigo, Señor. Padre, Señor, no sabemos qué nos depara el porvenir. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Lo que sí sabemos, Señor, es que tú eres fiel, que tú eres real, Señor, y que si nosotros te pedimos, Señor, lo que te pidamos conforme a tu voluntad, Señor, tú lo vas a hacer. Pedimos que tu ayuda, Señor, llegue de lo alto. Pedimos que tu presencia se manifieste en este lugar donde yo estoy, Señor, aquí, en este momento. No sé si la persona que nos está escuchando está sentada, está parada, está trabajando, está haciendo sus labores cotidianas, Señor, o si está en la escuela, Señor, si está en el camino, Señor, no lo sabemos, pero donde estás, si en este momento está invocando tu nombre, oramos, Señor, para que le sea dada toda autoridad, para que pueda tomar toda autoridad en este momento y que crea tu palabra. Es necesario que se mantenga, Señor,
se mantenga contigo y en ti, mi Señor, porque tú eres, Señor, la vid verdadera, Señor. Sé tu palabra, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso en este momento, Señor, yo te ruego, Señor, que permitas, Señor, que tu pueblo se pueda mantener en contacto, Señor. Que tu pueblo, Señor, se tome de tu palabra. Que tu pueblo te busque de todo su corazón. Que tu pueblo pueda abrir, Señor, su entendimiento, Señor. Que tu pueblo pueda escuchar tu voz, Señor. Y que pueda darse cuenta, Señor, de cuánto tiempo ha perdido, Señor. Pero que hoy es importante que pueda redimir ese tiempo, Señor. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, Señor. Y que este momento, Señor, pueda esta persona, Señor, tu pueblo, Señor, tus siervos, tus hijos, Señor, escuchar tu voz, Señor, poder estar atento a lo que tú les dices, Señor, porque tú quieres hablarnos, tú quieres, Señor, estar en contacto con nosotros, Señor, Padre, pero es necesario que te demos el tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder apagar la pantalla, Señor. Ayúdanos para poder apagar el teléfono. Ayúdanos para poder apagar todo aquello que nos distrae de tener una perfecta comunión contigo y mantenernos en contacto contigo, Padre Celestial. En esta hora, Padre, yo te ruego, Señor, que tu pueblo pueda creer a tu palabra, Señor, y que se pueda levantar en el nombre poderoso de Jesús. Oro para que cada hombre, cada mujer, Padre, cada joven, cada niño, cada adolescente, cada persona adulta, cada persona de la tercera edad, Padre, pueda creer a tu palabra y se levante, Señor, Padre, en el poder de tu Espíritu, con el poder de tu diestra, Señor, y pueda, Señor, ser, Padre, esa persona que viva en fe, manteniéndose en contacto contigo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Te damos muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Muchas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Les invitamos para que nos puedan seguir escuchando a través de los diferentes medios que hay y que Dios les bendiga en grande manera. También los invitamos para que nos puedan acompañar a la iglesia Hay Poder en Jesús este próximo domingo a las 11 de la mañana. Les esperamos recibirles en casa y darles una calurosa bienvenida. Que Dios les bendiga y que esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Bendiciones. Buenas noches.